Y para continuar con esta sesión dedicada a la práctica internacional en la Convención de Naciones Unidas sur les droits de la mer, después de estas brillantes intervenciones, tenemos previsto, si nos permite el presidente de la asociación, profesor Cataldi, continuar con una serie de comunicaciones. Están previstas 8 comunicaciones y voy a dar la oportunidad a los profesores y profesoras que la organización han determinado que pueden presentar estas comunicaciones, puede subir al estrado para llevar a cabo, exponer su contribución de forma breve. Tienen 5 minutos para la exposición y les pediré que lo respeten, ya que hay 8 comunicantes previstos, ¿no? En alguna ocasión, en algún congreso de Derecho Internacional, pues un profesor que tenía 5 minutos se le permitió hablar 56 minutos, por ejemplo. Esto pues desbarató absolutamente a las otras comunicaciones, lógicamente. Vamos a intentar respetar este tiempo que tenemos asignado y, en primer lugar, voy a llamar a la profesora Giorgia Bevilacqua, che è ricercatrice di diritto internazionale nell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio Nazionale della Ricerca. Por favor, si puede subir al estrado. Tiene interés en hablarnos sobre the United Convention of the Law of the Sea, Overcoming Obstacles to Prevent and Prosecute Maritime Piracy. Good morning, and I would really like to say that it's an immense pleasure. Me gustaría decir que es un placer inmenso para mí estar aquí. Muchas gracias por haber escogido mi comunicación. Voy a hablar sobre la piratería marítima. Y hablo de este tema porque, como saben, como las cifras del International Maritime Bureau confirman, la piratería en los mares sigue generando una gran cantidad de daños humanos y económicos. Es por esto por lo que he pensado, bueno, vamos a preparar esta presentación y vamos a analizar en ella los instrumentos principales que existen para la prevención y la persecución de la piratería marítima. Considerando el tema de esta conferencia, pensé, bueno, vamos a ver qué dice la Convención sobre esto. La Convención del 82, con respecto a la prevención, voy a empezar con la prevención, luego pasaré a la persecución. Con respecto a la prevención no dice nada. Solo podemos encontrar unas pequeñas referencias a la utilización de la fuerza armada y instrumentos de soft law. Es por eso, por lo que, o como consecuencia de esto, podemos decir que sigue siendo o sigue estando en manos de los Estados bandera decidir si esta práctica es legal o ilegal. De hecho, hay cada vez más países, en los últimos meses, hemos visto como más países están acudiendo a esta práctica. Entre ellos Italia, que en 2011 introdujo la posibilidad de embarcar tanto soldados como, si no están disponibles los soldados, contratistas privados de seguridad en buques civiles que transitan por distintas zonas de alto riesgo. La razón por la que cada vez hay más países que utilizan esta práctica de utilizar fuerzas de seguridad es que reducen el riesgo. No hay ninguna embarcación que haya sido hasta hoy secuestrada si tiene servicios de seguridad a bordo. Aún así, esta práctica presenta varios riesgos. Con respecto a los temas jurídicos, vamos a ver solo 2 de los puntos clave que esto suscita, pero que los 2 más importantes, en mi opinión. Por un lado está el riesgo de violar los derechos humanos de los piratas, por ejemplo, cuando la utilización de la fuerza no cumple la normativa internacional y la jurisprudencia, y es entonces cuando la utilización de violencia, bueno, y sobre todo cuando la utilización de violencia, digamos que no es un uso proporcional a las circunstancias. Además, otro tema que está sobre la mesa es qué hacer cuando el Estado ribereño no permite la presencia de armas
a bordo de los buques que transitan sus aguas. No estoy hablando de temas teóricos. De hecho, todos sabemos, todos conocemos el accidente del Erika, aunque no quiero hablar de esto en detalle, esto lo harán algunos de mis compañeros después. Solo quería mencionarlo para resaltar que quizás este sea el más reciente y uno de los que más han atraído a los medios de comunicación. En 2010 hubo otro accidente y otro pirata falleció en él durante un tiroteo con el personal a bordo de otro buque. Veamos ahora cómo se persiguen penalmente este tipo de acciones. Esto es también bastante problemático, pero por razones distintas. De hecho, aquí sí que encontramos en la Convención, con respecto a la persecución, encontramos, como un poco ya se decía antes, encontramos que hay cierta regulación y, de hecho, hay artículos, el 105 en concreto, que dan a distintos estados pues, la capacidad de apresar un buque pirata, etcétera, aunque la práctica establece que, y esto se ha dicho también antes, solo unos pocos estados persiguen a los piratas. ¿Por qué? Bueno, pues por la falta de capacidad en países como Somalia y otros países más pobres y en vías de desarrollo. También por falta de legislación para implementar estas acciones. Esto, de hecho, está claro en muchos países donde no hay legislación al respecto de la piratería marítima. Y además, en mi opinión, creo que hay ocasiones en que tanto la capacidad como la legislación están presentes, pero lo que nos falta todavía es la voluntad política de perseguir a los piratas. Muy brevemente, para testimoniar un poco lo que acabo de decir, un caso de Italia nuevamente. Los que vemos en la diapositiva, de hecho, son los únicos casos que hemos tenido en los que la industria naviera italiana recibió grandes daños de la piratería. Estos son los únicos casos que hemos tenido, muy recientes además, como vemos, en que los tribunales italianos han intervenido. Y para concluir, solo decir unas pocas palabras sobre lo que estamos debatiendo hoy aquí, sobre estos 30 años de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Creo que con respecto a la piratería, a la prevención y a la persecución e instrumentos de prevención y persecución, creo que la Convención del 82 podría ser suficiente, aunque creo que hay que hacer más efectivo el artículo 100, en el que se dice que los Estados deben cooperar para combatir la piratería. Muchas gracias.